106.5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Así es que en este viernes 27 de noviembre del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a los canales, la teleaudiencia de los canales que se incorporan a partir de las 9, que son Teleuniverso y el Canal 24. A todos, a todas, buenos días. Y entonces nos proponemos agotar estos puntos. Hablaremos del homenaje al presidente Hipólito Mejía, del merecido homenaje que se ha rendido al presidente Hipólito Mejía en el Senado. Nos hacemos una pregunta para la cual en la Constitución yo no he hallado respuesta. No sé dónde estará esa respuesta. Hablo de me pregunto, ¿es extralimitada la convocatoria del Senado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al presidente y demás miembros de la Suprema Corte de Justicia? Por lo menos en las funciones del Senado, en las llamadas funciones específicas del Senado, ese atributo no está. Entonces, pero ya veremos cuando veamos la Constitución a la luz de esto, no solo en las atribuciones del Senado, sino en las atribuciones del Congreso. Por otra parte, está una extraña extensión que ha concedido la Comisión de la Cámara de Diputados que está trabajando en el tema de la Cámara de Cuentas. Resulta que hay personas que no calificaban porque tienen problemas con la Dirección General de Impuestos Internos. Y se decidió darle un paso para que resuelvan su problema y puedan calificar para miembros de la Cámara de Cuentas. Debe calificar una persona para miembro de la Cámara de Cuentas que al momento de vencerse el plazo que estaba oficialmente establecido tenía conflictos de incumplimiento con el Estado. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? A quien que no cumple con los requisitos se le quiso dar plazo para que fuera y cumpliera con los requisitos. Mira, tú estás en conflicto con el Estado, estás en conflicto con impuestos internos, tienes problemas, ves, resuelve tu problema. Bueno, y entonces están las 4 hipótesis de Cristóbal Rodríguez sobre el tema de la segunda mayoría, que ojalá la podamos presentar. Bueno, señores, este homenaje que rindió el Senado de la República por un proyecto, una propuesta que hicieran el senador del PRM, Santiago Zorrilla, y el entonces senador del PLD por la provincia de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, que es el actual director del sector agropecuario del PLD, Adriano Sánchez Roa, pues el Senado la aprobó. No fue aprobada cuando fue sometida, no sé por qué razón, por estos dos legisladores. Vemos que era una propuesta del PRM y del PLD conjunta, esta propuesta de homenaje a Hipólito Mejía, que los actuales senadores la han acogido. No se trata solo de un reconocimiento a lo que pudo ocurrir en la administración de Hipólito Mejía con el campo. Es un reconocimiento a la trayectoria de un hombre que se ha dedicado a engrandecer el campo dominicano,
que se ha dedicado a mejorar la vida de los profesionales agropecuarios y de los hombres del campo. Estamos hablando de una persona que contribuye también con la organización de los profesionales del sector agropecuario. Estamos hablando de una de las gestiones en el Ministerio de Agricultura de mayor referencia. Incluso Hipólito Mejía llegó a la presidencia de la República por el prestigio y el reconocimiento a su gestión como ministro de Agricultura. Entonces, este es un país cuya mayoría de municipios está relacionado con algún tipo de actividad agropecuaria. Pero como a partir de los 80 hemos ido experimentando una transformación urbana, eso mismo hizo que la sociedad se colocara de espaldas al sector agropecuario. Y aunque se hacían constantes alusiones en los discursos, en la práctica era un sector realmente abandonado a su suerte. Que un político dominicano de primera línea se abandere de ese sector, pues repercute en la agenda, repercute en el hecho de que el sector sea tomado en cuenta, porque solo basta con que un político importante sea la prioridad de su agenda, porque eso también va a influir en la agenda de los otros políticos, de los que compiten con él también. Va a influir ese hecho. Entonces, indiscutiblemente que este es un homenaje merecido, habla muy bien de lo que debe ocurrir en la democracia dominicana, porque aquí, cuando suele hablarse de los políticos después que han pasado por el gobierno, es para desmeritarlos, es para decir las peores cosas de ellos. Y ha sido incluso una costumbre histórica. Aquí hay grandes presidentes que son grandes descalificados, sencillamente porque el prejuicio histórico lo ha colocado como grandes descalificados, o porque las referencias iniciales que se han hecho de ellos han sido hechas por enemigos, por gente que o tenían rivalidades o competían con ellos, etcétera, y entonces han sido a la vez quienes se han encargado de establecer las referencias históricas de esos gobernantes, y cada vez que se le alude, pues hay mucho prejuicio. Entonces, yo creo que una democracia se fortalece en la medida en que va reconociendo que quienes han pasado por el Estado van dejando su impronta, y en la medida en que aprendemos a respetar pues lo que hacen, lo que han estado en esas funciones públicas, no a quererlos hundir, no a quererlos hundir, no a andar con persecuciones a veces injustificadas. Todo el mundo sabe lo que ocurre con los presidentes en los Estados Unidos. Es verdad que hay un hecho que favorece eso, y es que después de agotar 2 periodos, como ese presidente no está en la contienda buscando el poder de nuevo, pues eso hace que ya se entienda que es una figura que la prioridad en él, aunque haya cometido algunos errores, es el reconocimiento. Y entonces el propio Estado se encarga de que esa persona
tenga alguna función social, cultural, educativa, en la que pueda ocupar su figura. Por eso están las bibliotecas que se hacen después en honor a los presidentes, que las fundaciones, que una serie de cosas, y entonces ya es una figura que se le coloca por encima del bien y del mal. Y cuando usted escucha que hay alguna referencia pública de esa persona, es una referencia de reconocimiento. No. Lo que hay entre nosotros es canibalismo. Desde luego tenemos el componente que aquí los políticos no se cansan. Gente que ha gobernado 3 veces, gente que gobierna 2, gente que... No, siempre la aspiración permanente. Y eso, ojalá que lo superemos en el futuro para que sigamos viendo cosas como esta con un ex jefe de Estado dominicano. Es decir, que la sociedad les rinde homenaje, les reconoce su trabajo. En este caso, específicamente, se le reconoce lo que ha hecho en favor de un sector que es fundamental para la economía dominicana. Así es que nuestras felicitaciones al expresidente Hipólito Mejía, a los senadores que hicieron esta propuesta y a los que la aprobaron. Nuestros reconocimientos a todos. Pero ahora paso a hacerme la pregunta. Estoy en esto confuso. Estoy confuso porque yo quiero saber de dónde ha sacado el Senado esa atribución. Me imagino que la habrá sacado de algún sitio, aunque también cuando uno observa alguna cosa, no necesariamente la han sacado de algún sitio, porque el comportamiento que han tenido en algunos temas es que aprueban las cosas y después es que se ocupan de saber si lo que han hecho respeta el principio de juridicidad. Y entonces, por eso es que uno tiene que estar muy, muy alerta. Y sobre todo cuando veo que quien está haciendo alarde sobre esta convocatoria es el mismo senador Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, el mismo que hace pocas semanas estaba haciendo alarde del hecho de que el presidente Abinader lo había designado como representante del país para ir a una toma de posesión. Y él estaba alardeando de eso, cuando lo que en verdad estaba diciendo es que hay una seria confusión en los roles de un legislador, porque el legislador en la separación de los poderes nunca es un representante del Poder Ejecutivo. Si la representación del Poder Ejecutivo no le corresponde a un legislador. El legislador pudiera ser parte de una comitiva del Estado Dominicano, que ya es otra cosa, pero representante específico del Poder Ejecutivo, no. Donde eso ocurre, hay una confusión con el principio de juridicidad. Y además una cuestión totalmente innecesaria, porque usted me dice, mira, es que en ese país hay una crisis. Hay una crisis y eso, pero ¿qué crisis? La normal que está enfrentando todo el mundo, pero un país que tiene una vicepresidenta nuevecita. El presidente no puede ir a una toma de posesión. Pero ¿y para qué está la vicepresidenta? Para estar al lado del presidente en todas las actividades en que él esté, no es para eso. Es decir, la función de la vicepresidenta no es para estar sentada al lado del presidente en todas las actividades que el presidente esté. Es para sustituirlo donde el presidente no puede estar. Entonces, una actividad de esta trascendencia, no un senador haciendo alarde de que yo fui, no, usted lo que está diciendo es que ahí hay confusión en lo que es el rol de un legislador y lo que es el Poder Ejecutivo. Eso es lo único que usted está diciendo. Lo único. Que igual que cuando usted ve a un legislador juramentando a un funcionario del Poder Ejecutivo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver. La Constitución, hay lo primero que tenemos que irnos, bueno,
ellos que han hecho esto debe ser uno de los atributos del Senado. Bueno, no es un atributo del Senado. No es un atributo del Senado, desde luego. El Senado no solo es el Senado, si el Senado es el Congreso, también tenemos que ver en los atributos del Congreso si esa parte está. Entonces, el artículo 80, en el artículo 80 de la Constitución de la República, ese es el artículo que establece las funciones específicas del Senado de la República. Aquí estoy tratando de responder a la pregunta de si el Senado está facultado para convocar, como lo ha hecho el Senado, al presidente y a otros miembros de la Suprema Corte de Justicia para un problema que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, no para un tema de cuestionamiento de uso público de recursos, que para eso sí hay clara facultad, sino para un tema que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. Entonces, yo digo, bueno, pero ellos no pueden ser locos ni están ensayando. Si están haciendo esta convocatoria, tienen que estar avalados en algo que establezca que ellos tienen esa facultad. Lo que pasa es que yo no lo he encontrado, pero quiero abrir el debate por si alguien específicamente puede explicarle al país dónde es que eso reside. No hay ningún problema, porque no estoy sustentando que tenga la verdad en mis manos. Lo que estoy diciendo es que en lo que yo he visto, en lo que he buscado la Constitución para ver de dónde nacen esas facultades, yo no lo he encontrado. Porque desde luego, a donde primero tengo que irme es a las atribuciones del Senado. Son atribuciones exclusivas del Senado. Uno, es el artículo 80. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública que no sea por elección. Entonces vamos a otra. Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes. Esa es la segunda. La tercera de las atribuciones exclusivas, elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas de la terna presentada por la Cámara de Diputados con el voto de las terceras partes de los senadores presentes. Entonces, elegir a los miembros de la Junta Central Electoral, elegir al defensor del pueblo, autorizar previa solicitud del presidente de la República en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras, aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas o en misiones de paz, etc. Es decir, que vemos que esa convocatoria, que la posibilidad de que el Poder Legislativo y específicamente el Senado pueda convocar al presidente de la Suprema Corte de Justicia para indagar sobre un tema que tiene que ver sobre la operativa de la justicia, no está entre las atribuciones específicas del Senado. Ahí no está. Entonces, bueno, vámonos a otra parte, porque es verdad que hay que buscar cuáles son las atribuciones del Congreso de la República. Entonces, yendo un poquito más allá, nos encontramos con los artículos 93 y 94 de la Constitución, que es donde usted, porque hay que buscar con lupa a ver dónde que está esto. Y mire, aún así yo no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque es verdad que en el artículo 93, en la letra S, usted se encuentra con que pronunciarse, estamos hablando ahí de facultades que tiene el Congreso, pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la República. Bueno, pronunciarse a través de una resolución no es convocar al presidente de la Suprema. Por ejemplo, el Senado pudiera pronunciarse
sobre una situación de paralización en la justicia, etcétera, tiene esa facultad. Lo que yo no veo es que tenga la facultad de convocar. Ahí no lo dice específicamente eso. No lo dice. Entonces, bueno, pero pudiera ser eso. Vamos a ver. El artículo 93-2. Supervisar las políticas públicas. Estamos hablando del Congreso, ¿no verdad? Supervisar las políticas públicas que implementa el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas sin importar naturaleza y alcance. Pero cuando me están hablando del gobierno y sus instituciones, la justicia no es una institución del gobierno. Porque cuando me están hablando del gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, bueno, la CAS es descentralizada, el Banco Central es autónomo, pero son instituciones del gobierno. Pero eso ahí no me está hablando para nada de la justicia. No me está hablando de la justicia. Entonces, bueno, déjame ver porque vi por ahí en el artículo 94. Vamos a buscar el artículo 94 de la Constitución, porque como le digo, a mí de entrada me parece una extralimitación, pero yo no puedo venir a opinar aquí que es una extralimitación sin ocuparme de hacer la tarea de ver si esto reside en alguna parte. Entonces, en el artículo 94, de la Constitución, que es el que trata sobre las invitaciones a las cámaras, dice que las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que esta constituya, fíjense que ahora de lo que estamos hablando de una invitación a la Cámara, es decir, que el artículo debe ser este. Entonces, invitaciones a las cámaras. Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros y directores y demás funcionarios y funcionarias de la administración pública, así como a cualquier otra persona física, jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentra apoderada. Estamos hablando, fíjense que cuando se habla de los ministros, lo cita de manera específica la Constitución, cita a los viceministros, cita a los directores y demás funcionarios y funcionarias de la administración pública. En una Constitución que cita específicamente a los viceministros y cita a los directores, un presidente de la Suprema Corte de Justicia en términos de su categoría en el organigrama del Estado está por debajo de un viceministro. Es decir, ahí debería citar específicamente la Constitución, así como cita a los ministros, así como cita a los viceministros, así como cita a los directores, no debe incluir a los miembros de un poder independiente al poder legislativo y a los demás. No, los demás son otros funcionarios públicos de la administración, porque yo no me imagino que el legislador esté incluyendo al poder judicial como entre los demás. No. Debió especificarlo entonces. Decir a los miembros del Poder Judicial, así como hace sus especificaciones. Eso es lo más aproximado que hay a lo que se ha hecho. Es decir, probablemente, bueno, ellos son el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿quién es? Bueno, de los demás funcionarios de la administración pública. Vamos a interpretar que él está ahí entre los demás y vamos a citarlo. Yo no veo eso prudente. Yo no veo eso prudente. Y reconozco que hay un problema en la justicia dominicana. Y reconozco que la Suprema Corte de Justicia tiene que buscarle una salida a ese problema de la operativa de la justicia dominicana. Hay un problema serio y está planteado y hay un conflicto. Y uno de los miembros de esa Suprema ha externado una queja de manera oficial con relación a la situación. Y es un asunto que la justicia tiene que resolver. Es decir, no es que no hay un problema, hay un problema. Necesitaba un abogado que consultaba con relación a esto, me dice, pero mira, por ejemplo,
hoy hay una audiencia virtual sobre el caso de los archivos de Odebrecht, y esa audiencia virtual es un problema, porque si la audiencia es presencial, las personas que no han sido notificadas debidamente pudieran aparecerse ahí, sus abogados, y decir, no, espera un momentito, a mi cliente no me lo notificaron, y va y se aparece. Pero el abogado no puede ejercer ese derecho ahora, porque él tendría que tener el link para entrar a esa audiencia virtual. Si no lo tiene, él está fuera. Es decir, que esa audiencia virtual en la práctica es una obstrucción, una denegación de justicia. Y casos de esa importancia no deberían estar en audiencia virtual. Es decir, hay un problema que abordar. Eso es innegable. Pero de ahí a que el Senado, a lo viva la Virgen, adopte una medida y todo el mundo levante la mano y nadie se ocupe de ver, pero ven acá, ahí es la propuesta que está haciendo esta persona. No debemos primero consultar, a ver, y ver de dónde estamos sustentando esto. No, todo el mundo levanta la mano y después averiguamos. Y ya está aprobado eso. Y ya está aprobado, pero ¿y en base a qué? ¿En base a qué? Entonces, caminando así, vamos a ir a un embrollo de la institucionalidad y a un embrollo de la institucionalidad que podemos meternos en cosas realmente preocupantes. Y también uno sabe que en esto también hay un interés de politización de ese tema. Bueno, me quejaba también del hecho de que hay unos plazos para que el que quiera presentar una candidatura para una membresía, el que quiera ser tomado en cuenta para una membresía en la Cámara de Cuentas, va y lleva su solicitud dentro de ese plazo. El plazo se agota y entonces se da un plazo específicamente para que aquellas personas que hayan tenido algún tipo de conflicto con la Dirección General de Impuestos Internos, vayan y busquen la manera de ponerse al día y entonces vengan a presentarse como miembros de la Cámara de Cuentas. No, yo estoy de acuerdo con que una gente para su actividad económica, para su actividad profesional, pues si tiene la oportunidad de una situación con impuestos internos, la resuelva. Pero yo creo que una gente que a la hora de presentar una aspiración tiene un conflicto de esta naturaleza, no califica para miembro nada más y nada menos que de la Cámara de Cuentas, que es uno de los 4 órganos de controles que establece la Constitución de la República, que por ahí también pudiera ser la justificación que tendría el Senado. Como usted ve, es de una ramita muy endeble que deben estarse agarrando para esto. Porque ciertamente la Constitución establece 4 órganos de control del gasto público. El primero es el Congreso. El segundo es la Contraloría. El tercero es la Cámara de Cuentas. Y el cuarto es la sociedad. Entonces, una persona que va a ejercer en uno de estos órganos de control, yo creo que la conducta que ha observado en el cumplimiento de sus responsabilidades frente al Estado debe ser un factor importante. Entonces, no, usted calificará para otra cosa, pero para miembro de la Cámara de Cuentas, por ahora, usted no califica. No. Parece ser, entonces, que entre lo que hay interés de escoger, hay gente que tiene serios conflictos con el Estado. Resuelve lo que... Te vamos a dar un chance para que venga. Entonces, que de antemano ya estamos demostrando que ahí hay cosas... que se están manejando con escasa transparencia,
que ya hay acuerdos de aposento, que ya hay cosas irregulares. Eso es lo que se está evidenciando en la cara de la gente. En la cara de la gente, porque no hay ninguna justificación para que se venza un plazo y el que no tenga la posibilidad de llenar los requisitos a la hora del vencimiento de ese plazo, entonces se otorgue un plazo mayor. Entonces, ¿de qué vale usted ser una persona correcta que tiene todas sus cuestiones al día si después va a recibir el mismo tratamiento de lo que tienen otro tipo de conducta? El mismo tratamiento. No. Para eso, justamente, el comportamiento de la gente, entre otras cosas, lo moldea la propia sociedad. Cuando te reconoce un tipo de comportamiento y no es que te lleve al ostracismo por un comportamiento inadecuado, pero por lo menos no te da la oportunidad de tú estar donde el que tiene el comportamiento correcto. No, espérate un momentito. Entonces ya tú, para una próxima, ya tú sabes que hay situaciones que tienes que resolver. Pero no, eso es una cuestión rara, es una cuestión extraña. Permítame, a propósito de todos estos temas, dar lectura a las 4 hipótesis que está planteando Cristóbal Rodríguez en relación con el tema de la segunda mayoría. Ustedes dirán, pero ya es un asunto que se resolvió. No, eso no se resolvió. Eso se impuso. Y es importante que quede claro que esa fue una decisión al margen de la institucionalidad. Fue al margen de la institucionalidad. No, fue una imposición de fuerza al margen de la institucionalidad. Y esto es lo que queda demostrado en este artículo que publica, que publicó Cristóbal Rodríguez en el Diario Libre. Dice este artículo, dice Cristóbal lo siguiente, el constitucionalista Cristóbal Rodríguez: en este artículo presento 4 hipótesis por las que considero errada y constitucionalmente inconsistente la reciente designación por el Senado de la República de su segundo representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Primera hipótesis: la noción constitucional de la segunda mayoría no se refiere a una determinación aritmética sobre qué partido tiene más senadores al momento de integrar el Consejo Nacional de la Magistratura. Como se ha aceptado que este es un tema controvertido, conviene acudir a un criterio familiar para muchos juristas, escudriñar la intención de los autores de la norma, allí donde su sentido se presenta ambiguo. En el caso que nos ocupa, la Asamblea Revisora de la Constitución rechazó de manera expresa la propuesta de que el segundo senador se eligiera en función de cuál partido tuviera más senadores. El debate tuvo lugar el día 30 de julio del 2009. La propuesta presentada fue la siguiente: que además del presidente del Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera integrado por un senador elegido por el Senado que pertenezca al partido que tenga mayor número de senadores, diferente al del presidente del Senado. Como ya dije, esta propuesta fue rechazada por una amplia mayoría. Es decir, que cuando se revisa la Asamblea Revisora, se ve que lo que hizo el Senado y que el criterio que impuso el Senado, el constituyente lo había rechazado de manera expresa. La cuestión volvió a discutirse en la sesión del 19 de octubre del 2009. En esa sesión se aprobó un texto
significativamente distinto del que había sido rechazado en el debate del 30 de julio. Se aprobó que el segundo senador en el Consejo Nacional de la Magistratura, entre comillas, escogido por el Senado, que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría, véase al respeto la página 45 del acta número 54 de los debates de la Asamblea Revisora del 19 de octubre del 2009, como puede verse, se trata del mismo texto del artículo 178.3 de la Constitución vigente. De 187 asambleístas presentes en esa sesión, 169 votaron a favor y solo 18 en contra. Si la intención de la Asamblea Revisora hubiese sido que el tema se resolviera por una operación aritmética como la antes descrita, no habría rechazado el texto que le fue propuesto a la sesión del 30 de junio, que explicaba de manera meridiana. Ustedes ven cómo hay una burla a esta disposición y que si el Senado hubiese querido, que ahí Eduardo Estrella ha hecho un papel muy triste, don Eduardo, porque si el Senado hubiese querido esclarecer esto, va a las actas de la Asamblea Revisora para ver exactamente cuál fue el espíritu del asambleísta en este sentido. Segunda hipótesis. El texto del artículo 178.3, aprobado por la Asamblea Revisora, tenía por expresa intención que la determinación de la segunda mayoría en el Senado se decidiera en función del resultado de las elecciones legislativas. De esto dejó constancia el laborioso asambleísta Eugenio Cedeño, que es del PRM. Eugenio Cedeño, en su intervención en esa sesión de trabajo. Dice Eugenio Cedeño en esa sesión: la regla de oro de la democracia es que el pueblo, el soberano, pone en manos de los partidos y sus representantes escogidos por mayoría. En democracia, continúa diciendo el PRMista Eugenio Cedeño, las mayorías son las depositarias de la voluntad del pueblo. La noción de segunda mayoría, por tanto, se refiere a la que resulta de la voluntad popular expresada en las urnas. El asambleísta Cedeño concluyó su intervención de la siguiente manera: el pueblo que nos eligió y puso en mayoría al Partido Revolucionario Dominicano, a ver con buenos ojos que sus representantes sean coherentes y mantengan este principio. Entonces, de nuevo, es la mayoría partidaria originada en el voto popular el criterio a considerar para designar el segundo senador del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo anterior no es casual. Se trata de garantizar que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura refleje de manera equilibrada la correlación de fuerza partidaria de mayor arraigo electoral. Esto así porque solo de esa manera se produce el necesario vínculo entre la voluntad popular y la legitimación democrática de las decisiones que luego adoptaron los tribunales de justicia político-electoral, constitucional, casacional, designado por dicho órgano. Tercera hipótesis: la designación realizada por el Senado contraría el artículo 216.2. El artículo 216.2, y aquí contraría el artículo 216.2 constitucional. Ese prevé como uno de los fines esenciales de los partidos políticos el de contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana mediante la propuesta de candidatura a los cargos de elección popular. Eso significa que son los partidos los vehículos por excelencia para la formación de la voluntad popular. Significa, por tanto, que cuando un aspirante a senador es presentado como tal por un partido, hace campaña con los símbolos, colores, emblemas, plataformas, recursos y finalmente es electo por los simpatizantes y afiliados de ese partido. Y una semana después se pasa a otro partido, ejecuta un acto de deslealtad suprema
y, en el caso que nos ocupa, de fraude a la Constitución. Si bien el transfugismo muda la militancia del senador electo, no muda la fuente de legitimidad de su elección, el electorado del partido que lo postuló. Por tanto, resulta fraudulenta la intención de derivar beneficios políticos de una acción típicamente contraria a la Constitución. Cuarta hipótesis. La noción de bloque de partidos es perfectamente consistente en nuestra tradición con la idea de alianzas electorales. Por tanto, es incorrecto pretender que se refiera necesariamente a los legisladores de uno o más partidos que actúan de manera conjuntamente en las cámaras. En nuestra sociología política, la indicada noción se ha usado por décadas para designar alianzas electorales como el Acuerdo de Santo Domingo, por ejemplo. Por su parte, el bloque de centroizquierda que representa el Acuerdo de Santo Domingo y Peña Gómez no seguirá compartiendo ese espacio con el PLD. Entonces, señores, aquí están esas cuatro hipótesis. La pregunta, ¿por qué insistir en esto? Si ya eso es un hecho consumado. Bueno, el hecho puede ser consumado. Ahora, el deber es poner en evidencia, que el Senado actuó de manera, no quiero decir fraudulenta, pero de espaldas a la Constitución de la República en ese tema. Y así, como no tiene mucho criterio, hay que estar muy pendiente de lo que hace. Cambio y fuera.